Vive esta emocionante experiencia con nosotros, conociendo los lugares más hermosos del Perú. Bueno, muy felices acá en la frontera, realizando toda la tramitología para ingresar al Perú y dispuestos a enfrentarnos a la vida en nuestra motocicleta. Felices y aquí almorzando en la frontera, ya aquí cerca a 20 minutos nos encontramos con la primera población. Este es el pueblo de Tumbes. Podemos observar aquí el parque, la iglesia, todo el centro histórico de Tumbes. Por acá ya nos estamos dando una vueltica en uno de los motocarros que se ven por acá. Bonita la ciudad. Bueno, aquí ya saliendo de Tumbes, llegamos a un balneario que se llama Zorritos. Aproximadamente vamos a recorrer hoy 80 kilómetros hasta llegar a Punta de Sal. En este lugar nos vamos a detener y vamos a quedarnos allí. Vamos a pernoctar en uno de los hoteles. Este lugar está ubicado en la provincia de Contralmirante, en el departamento de Tumbes, a 80 kilómetros de distancia. Tiene un clima agradable, es un balneario pequeño con una buena infraestructura hotelera. El clima es de 24 grados centígrados. Un lugar muy apacible, muy bonito. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, aquí estamos en la playa Punta de Sal. Estamos a 4 horas de Piura. Es un lugar tranquilo, se ve muy bonito, apacible. Claro que está temprano, no estamos en la mañana todavía. Bueno, ya por acá vamos hacia las playas, ya aquí relajaditos. En la playa principal acá de Punta de Sal. Hoy vamos a hacer actividades acá, solamente descanso. En la tarde vamos a estar pescando y haciendo otras actividades de relajamiento. Vamos a bañarnos, estar por acá pasándola bien bueno, observando el atardecer acá en el mar. Hoy con energías renovadas y después de un buen descanso vamos a retomar la ruta hasta la ciudad de Piura. Son 204 kilómetros que vamos a tener que recorrer en nuestra motocicleta. En el recorrido vamos a encontrar varias poblaciones como es el distrito de Mancora, que a la vez es un balneario muy bonito para también pasar un buen rato allí. Y es un sitio de pescadores. En este pueblo la gente vive de la pesca. También vamos a encontrar varios municipios en el camino, como es Vinchayito, Lobitos, Talará, Órganos y Sullana. Aquí vamos dándole con toda la energía, con todas las ganas y con todo el deseo de llegar. Aunque todavía no hemos llegado al desierto que inicia realmente en la ciudad de Piura, podemos ver que toda esta zona es desértica. Podemos apreciar aquí el color de la naturaleza, es totalmente un desierto, las montañas son peladas, poca vegetación, pero estas carreteras interminables, rectas. Tuvimos que parar acá porque ya nos estaba dando mucho sueño, para echarnos agüita en la cabeza. Hidratarnos. Ah, Son carreteras interminables. estoy preparando el cafecito colombiano, porque por acá en estas tierras no hay. ¿Ves? Lo traemos sobre la carretera, estamos aquí preparando el cafecito. Muy bueno cargar las pipitas y todo esto para uno poder prepararse sus bebidas preferidas. Bueno, ya hoy es un nuevo día. Hoy amanecimos ya con ánimos de seguir rodando. 429 kilómetros nos esperan hoy de rodaje en la motocicleta. Salimos de Piura hasta el municipio de Trujillo. Precisamente anoche nos quedamos en la ciudad de Piura, en el motocamping Portaverde. Bueno, aquí ya hicimos una parada para describir aquí el desierto de Sechura. Este es uno de los desiertos más grandes del Perú, con una longitud de más de 5.000 kilómetros cuadrados.
En este punto también encontramos exploración de petróleo, yacimientos petrolíferos del Perú. El desierto abarca una longitud de 205 kilómetros. Este viene desde Piura hasta la ciudad de Lambayeque. Durante todo este trayecto no se encuentra ninguna bomba de gasolina, ni tiendas, ni nada por el estilo. Así que hay que tener en cuenta tanquear muy bien la moto o llevar gasolina de reserva, porque si no podrías quedar varado en la carretera. Por acá una paradita en Chiclayo para almorzar y rumbo a Trujillo nuevamente. Hola, en este punto hace un viento terrible. Se siente uno que lo va a ocupar en la moto. Es una carretera infinita, no, parece que no tuviera fin. Bueno, hoy aquí nuevamente retomando la vía, vamos aquí por la Panamericana, la cual nos conduce directamente a la ciudad de Lima. Anoche amanecimos en Trujillo, nos quedamos en una motoposada. Ya hoy decidimos a recorrer 289 kilómetros. Queremos llegar a la ciudad de Caras. Eso ya queda en la cordillera Blanca. Bueno, vamos a tratar de dar bien duro aquí a la moto hasta llegar a la ciudad de Santa, porque ya vamos a tomar la desviación hacia la cordillera. Creo que hoy vamos a estar unas 8 o 10 horas rodando en la moto, porque ya de ahí vamos a iniciar pura trocha, lo que es el Cañón del Pato. Entonces va a estar bien complicada la carretera. Bueno, ya en este punto iniciamos la travesía hacia el Cañón del Pato, formado por el río Santo aquí a la izquierda de nosotros, y la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. A lo largo del cañón corre la carretera que une las ciudades de Santa y Caras. Esto está construido sobre la desaparecida línea del ferrocarril de Chimbote a Guayanca. El Cañón del Pato se encuentra dividido en dos etapas. La primera etapa del cañón se encuentra entre la zona norte del Callejón de Huaylas y la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Abarca 12.5 kilómetros. De 1 a 35 túneles vamos a pasar por este sector. Acá en el video podemos apreciar claramente que al lado izquierdo tenemos la cordillera negra y al lado derecho tenemos la cordillera blanca y divididas por el río Santa. Como podemos apreciar, es un lugar muy precioso, maravilloso. Es una zona escarpada, empinada. La carretera es destapada. Hoy tenemos un día bien caluroso y la carretera bastante sola. Hasta el momento no hemos visto ningún vehículo ni ninguna moto que esté pasando por el sector. Bueno, llegó la hora de almorzar en la carretera. Aquí traemos unos arrocitos y agüita. En este momento estamos en medio de la nada. Nos faltan 80 kilómetros para llegar al destino que tenemos. Hemos andado ya 2 horas en este mismo paisaje. Este mismo paisaje lo hemos andado 2 horas. Se nos estripó el aguacate. Va a tocar comerlo así estripadito. Vamos a almorzar acá. Continuamos rodando, acercándonos ya a la central hidroeléctrica del Perú. Esta es una de las primeras instalaciones construidas en el seno de la montaña. Su construcción inició más o menos en el año 1944 y aquí salen líneas de transmisión eléctrica de alta tensión para alimentar el sistema eléctrico de interconexión nacional en el Perú. De la central hidroeléctrica inicia la segunda etapa del Cañón del Pato. Los pobladores en este sector dicen que el verdadero Cañón del Pato empieza acá en este punto, entre el puente Huarochirí y el límite del cañón, elevado a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar. La garganta del cañón mide escasamente 12 metros de ancho y sus paredes suben verticalmente 60 metros, convirtiéndose esta ruta en una de las más peligrosas del mundo por ser tan angosta, incluso incluida en algunos documentales de History Channel como Rutas Mortales. En esta segunda parte del Cañón del Pato se recorren 8 túneles más, empezando desde el túnel número 37 hasta el túnel número 44, los cuales abarcan una distancia de 8 kilómetros para cubrir un total de 46 túneles, los cuales fueron construidos a fuerza bruta por el hombre, porque para la época de la construcción no existían maquinarias que pudieran realizar este tipo de trabajos en el país.
Después de esta travesía por el Cañón del Pato llena de adrenalina, vamos llegando ya a la ciudad de Caras, ubicada a orillas del río Santa, en el callejón de Huaylas, a 1 hora de la capital de Huaraz. Bueno, llegando ya acá a la Casa Azul, donde nos vamos a quedar a pernoctar y poder apreciar aquí. Desde aquí ya podemos ver incluso uno de los picos nevados de la Montaña Blanca. Acá con un perro inca, peruano. Esta es la raza Es perro peruano o viringo. perro. Hoy es un nuevo día para ir a conocer la Laguna del Parón. Nos vamos a desplazar 31 kilómetros hasta llegar a nuestro objetivo, que es a una altura de 4.200 metros. Iniciamos a los 2.256 metros sobre el nivel del mar. La Laguna del Parón fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1985. Como podemos observar, se pueden apreciar acá los picos de las montañas, los picos nevados. Un día hermoso, el día de hoy, que nos ha acompañado un buen sol. Hola, vemos 4 picos nevados al fondo. Esta es una hermosura, esta vista acá. Camino a la Laguna de Parón. Como hemos observado, la ruta está bastante difícil. Aquí tenemos un puente construido de madera que lo estamos tratando de cruzar con la motocicleta. Mi esposa se baja para yo poder pasar más fácilmente. Es una ruta bastante difícil, escabrosa, mucha piedra suelta, pero vale la pena venir a conocer este lugar. Es muy bonito, maravilloso, se puede apreciar una vista hermosísima con todos los nevados que tenemos para observar. 6 picos nevados se logran ver desde este punto. Y en la Montaña Blanca tenemos picos nevados al todo alrededor, a la izquierda, de frente y a nuestra derecha. Podemos observar todos los picos nevados. Estamos aquí a unos 150 metros del Picacho, para empezar la ruta de escalaje. Ya en este punto dejamos la motocicleta, ya como podemos ver, la quebrada se llevó la carretera y toca cruzar a pie hasta llegar a la laguna. Parece jabón. Esas piedras están súper, parece que tiran aceite. Pero porque tiene hielo. Sí. En estos días hubo bastante invierno, la quebrada se creció y arrastró parte de la carretera. Anteriormente se podía llegar hasta la Laguna del Parón en las motocicletas, pero ahora ya toca echarnos una caminada hasta el punto de llegada. O sea que son más o menos entre 600 a 700 metros de distancia. Ya esto es a pie, ya los vehículos, todas las personas que vienen acá dejan los vehículos en ese punto. Aquí tenemos, a unos 100 metros ya tenemos la nieve. Aquí de frente tenemos otro picacho. Este picacho queda a la izquierda y a la derecha está el otro. Hasta para la orilla de allá, amor. Ya estamos cerca de la nieve. Bueno, aquí ya vamos llegando a la Laguna de Parón, que es el objetivo de hoy. Jenny ya va a colocar la calca ahí para dejar un recuerdo. Aquí es donde dejan las calcas todos los motoviajeros. Aquí queda nuestra calca y seguimos avanzando hacia ver esta hermosura de paisaje. Aquí ya empezamos a ver la Laguna del Parón. Estamos a 4.200 metros por el nivel del mar. Empezamos a observar esa hermosura. Ahí al frente, la Laguna del Parón y ese hermoso paisaje que podemos observar ahí. Una punta totalmente cubierta de nieve. Hola Jenny, no sé qué, no sé qué. Ya vamos llegando. Podemos observar qué espléndida hermosura, una laguna de aguas turquesas. Qué hermosura.
No se pueden perder este sitio para venir a conocerlo. Es lo máximo que he podido ver hasta el momento. Hermoso, totalmente hermoso. Ahorita les dejo este video para que lo puedan ver allá. Se lo voy a mandar a la familia. Familia, muy buenos días para que observen este paraje tan hermoso. Aquí tenemos esta peña inmensa, una peña negra, que hace contraste con la peña blanca. Ahorita me voy a pegar un chapuzón. Esto no se puede perder un chapuzón acá uno. Una laguna de aguas frías. Bueno, voy a apagar acá y continuamos luego. Como lo prometido es deuda, aquí ya me voy a pegar un chapuzón. Esta agua está más o menos a 4 grados centígrados. Esto es una maravilla natural de origen glacial, formada por el deshielo de los picos que se encuentran acá en la montaña blanca de los Andes peruanos. Podemos aquí seguir apreciando esta hermosura de laguna con aguas turquesas. Aquí tomando mate que nos ofreció un amigo argentino, Lucho es el nombre. Primera vez que tomamos el mate. Mi esposa probándolo. Delicioso. Aunque ya nos hemos tomado dos cocaditos de estos. Ya está parchado con eso, parce. Gracias. Ya está Melo, ya pasó al frente. Acá ya armando la hoguera para calentarnos un poco, ya que está haciendo bastante frío por acá. Este sitio es muy hermoso acá en este punto para armar el camping. Vamos a ver si nos quedamos esta noche acá. Aunque me dicen que por acá se enfría a los 0 grados centígrados en la noche. Bueno amigos, gracias por ver el video. No se pierdan la cuarta parte de esta aventura, darle like y suscribirse.